Buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre el calentamiento global. Primero, ¿qué es? El calentamiento global es un fenómeno ecológico que se debe a las altas temperaturas en el planeta Tierra. Este es el mayor desafío medioambiental al que se enfrentan las personas actualmente, y de no tomar medidas preventivas a un largo plazo se verán en vía de extinción miles de animales, entre ellos el género humano. Pero ¿cómo surge? Realmente es un proceso natural. Su novedad está en cómo el ser humano, con sus actividades sin precedentes, han causado tanto daño al planeta. Esto inicia desde la revolución industrial. Con la llegada de esta, los gases de efecto invernadero aumentaron muchísimo más. Solo 50 años después se empiezan a ver sus verdaderos efectos. Quizás ustedes ya hayan escuchado en algún lado sobre esto, pero hoy les vengo a profundizar un poco más sobre sus implicaciones. Inicialmente voy a hablar de las causas. Sus principales causas son: primero, eh, quema de combustibles fósiles. Esta es la principal causa del calentamiento global, ocupa un 75%. Ellos son el carbón, el petróleo y el gas natural. Estos son usados para los motores, para la energía eléctrica, para la climatización de ambientes, para la cocina, entre otros usos. Pero lo negativo es que ellos producen unos gases, que son el dióxido de carbono, el metano, entre otros, que llegan a la atmósfera, destruyen la capa de ozono y dejan que entren directamente los rayos del sol al planeta. La siguiente es la deforestación de bosques y selvas. Esta es la destrucción total del suelo, que luego es utilizado para actividades humanas, como son la urbanización, las industrias, para crear más carreteras, entre otros, por ejemplo también para la agricultura y la ganadería. Esto genera que el ecosistema no cumpla con su función, que es por medio de la fotosíntesis, eliminar el dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. Ellos ocupan el 30% del planeta, pero últimamente este porcentaje ha venido disminuyendo y se ha visto muy afectado. El siguiente es la alta producción de residuos sólidos. Como bien podemos ver, nosotros somos personas muy consumistas. Entre más consumimos, las industrias más producen, por ende, los gases de efecto invernadero aumentan muchísimo más. Estos residuos producen muchos elementos tóxicos que llegan a la atmósfera, como por ejemplo el metano, el dióxido de carbono, entre otros. El siguiente es el excesivo uso de fertilizantes. Estos son los que usan para la agricultura y la ganadería, para que produzcan mucho mejor. Lo que no saben, y expertos lanzaron una voz de alerta, es porque produce el óxido de nitrógeno, que es mucho peor que el dióxido de carbono. Bueno, ahora analizando un poco estas causas, les voy a decir los efectos que ha tenido el calentamiento global sobre el planeta Tierra. El primero son los incendios forestales. Son los altos llamaradas de fuego que se presentan en bosques, en pastizales, en praderas, y a veces son incontrolables. Un ejemplo claro es en Australia, donde de 2019 a 2020 duró 6 meses un incendio que dejó 11 millones de hectáreas totalmente deforestadas. Murieron 500 millones de animales, hubieron 33 personas muertas y 3.000 casas quedaron hechas cenizas. El calentamiento global tuvo un papel importante, ya que este funciona como un incremento a la olada de estos calores, el aumento de esa temperatura, y no deja que ingrese la lluvia. El siguiente son las inundaciones, porque resulta que el dióxido de carbono y estos gases a veces también producen humedad, lo que desata totalmente lluvias. Estos llegan a los ríos y muchas veces se desbordan. Y como si esto fuera poco, también el deshielo de los polos está causando que el mar crezca, pero este no se queda directamente ahí, sino que sale y se va a los ríos y las lagunas, que luego producen inundaciones en algunos lugares particulares. El siguiente es las crisis de los arrecifes corales. Estos son el hábitat del 25% de las especies marinas y son muy importantes para ellas. Además de ser hermosas, ellas tienen una función muy importante, pero ¿qué pasa? El calor que llega al mar
lo que hace es como estresarlas, tienen un efecto parecido al del ser humano, es como si les diera fiebre, entonces se vuelven blancas y luego ya no pueden cumplir su función. Ahora, debemos tomar manos en el asunto, no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo la situación ocurre. Podemos empezar por nosotros mismos, ya que pues sí, obviamente algunas responsabilidades son de los gobiernos y las instituciones globales, pero nosotros podemos aportar. ¿Cómo? Podemos reciclar diariamente, hacer uso responsable de lo que usemos, podemos apoyar las causas para cuidar el planeta. Muchas gracias.